Le lendemain de l'attentat, Bueno, c'était de el immense día peine, siguiente al atentado sentí una profunda pena, un dolor, immense chagrin un profundo de la dolor perte de por mes la amis. pérdida de mis amigos. Ça, c'est la première disons, sensation. Eso Et la es la deuxième primera sensation, ça a été sensación. Y la de segunda, combattre, de reprendre ce el combat deseo pour de que combatir mes amis ne soient pas morts pour rien. eso, para que mis amigos no hayan muerto en Et vano. Et aujourd'hui, non, je n'ai pas peur. Y hoy en día no tengo miedo, ¿no? Je pense que le monde a été scandalisé. Creo parce que el mundo la estuvo plupart des gens ne comprennent escandalizado pas, porque la gente no d'une manière entiende générale, le dessin. en general los dibujos que hacemos. Este dibujo en particular es una crítica de lo que es la sociedad occidental y no es una crítica de estos pobres migrantes que se ahogan y que quedan muertos en la playa. Tenemos que explicar nuestros dibujos y lamentamos que estos dibujos sean malentendidos, incluso a veces reutilizados por gente que quiere entonces utilizar estos dibujos para hacer pasar, para transmitir sus mensajes de intolerancia. Después del atentado, el atentado en sí fue un trauma para todos. Cada uno reaccionó a su manera. Nosotros respetamos la elección de los que decidieron dejar Charlie Hebdo y tomar cierta distancia con Charlie Hebdo. Es una revista que es difícil de hacer porque perdimos el núcleo histórico de los dibujantes que murieron. Yo pienso que hay que seguir publicándolo cada semana, porque si cedamos en esto, sería una segunda muerte para nuestros amigos. Okay. Me cuesta contestarte porque yo no soy dibujante, pero sé que es siempre más fácil caricaturar los que ya son de alguna manera gente que nosotros, por ejemplo, en el caso del Papa, nos gusta cuando apoya la pedofilia, cuando apoya o critica la contracepción, ahí es más fácil criticarlos. Pero en el caso del Papa Francisco, que es una persona abierta, nos cuesta mucho más criticarlo. Tenemos que encontrar más creatividad para criticarlo. Pero creo que los dibujantes van a encontrar su punto débil, porque eso es lo que hacen las caricaturas, encontrar el punto débil de una persona y utilizarlo. Todavía nos costó encontrarle la vuelta al Papa Francisco, pero ya lo vamos a lograr y le mandaré una caricatura del Papa directamente, no se preocupen. Por supuesto, habría que sacar un Charlie Hebdo en un país árabe. O sea, tener esta revista en un país árabe con más riesgos, por supuesto. Pero sabemos que existe una revista satírica en Turquía, que es algo cerca a Charlie Hebdo. Y ellos tienen que ser más prudentes que nosotros, toman más precauciones que nosotros. Sé que en Argentina durante la dictadura había una revista satírica que se llamaba Humor y que periodistas de esta revista corrían probablemente más riesgos en aquel momento de lo que nosotros corremos hoy en día. Entonces, la presencia del poder en los países islamistas de hoy, por ejemplo, es una limitación para el trabajo del periodista, pero nuestro trabajo es tan lindo y tan fuerte que tenemos que ir más allá de estas limitaciones.